7:35. Como lo anunciamos, saludamos ya con nuestro primer invitado. Se trata del economista Fausto Ortiz, analista económico, es ministro de Finanzas, que nos acompaña vía telemática. Con este economista Ortiz, buenos días. Bienvenido, ¿Cómo gracias por está? estar con nosotros en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La ciudadanía no entiende cómo, si el país cada vez acumula más ingresos económicos. El mes de abril ha sido uno de los registros históricos, como lo acabamos de escuchar en la introducción, más de 2.000 millones de dólares en ingresos solo en el ámbito tributario, sin contar con los petroleros. Sin embargo, esto no se refleja en el servicio público que recibe el ciudadano. Para todos es conocido la situación catastrófica por la que atraviesan instituciones como el registro civil, el sistema de salud en general, donde no hay ni siquiera paracetamol, entre otros, por mencionar algunos. ¿Cómo explicarle esto a la ciudadanía, economista Ortiz, que mientras más ingresos tiene el Estado, más deudas acumule por pagar y no se cumplan con los servicios elementales para la ciudadanía? Buenos días, bienvenido. Sí, claro. Buenos días, gracias por la entrevista. Es complicado explicarlo. La gente, no todos están familiarizados con la parte económica. No es lo mismo arrancar una gestión pública después de un año que tenga superávit que arrancar una gestión pública después de más de 8 años con déficit fiscal en promedio de 5.000 millones de dólares. No es lo mismo tener un precio de petróleo alto cuando las cuentas fiscales están ordenadas que tener un precio de petróleo alto cuando las cuentas fiscales están desordenadas y se le agrega a eso un tema saliendo de la pandemia, es medio difícil. El gobierno actual ha acumulado reservas en cantidades importantes, pero todavía muy por debajo de lo que se tenía desde el año 2000 hasta el año 2008. Es decir, todavía las reservas internacionales están a la mitad del nivel que deberían estar cuando uno equilibra y compara el saldo de las reservas internacionales con los pasivos de corto plazo. Cuando arrancamos dolarización allá por el año 2000, el equivalente entre reservas y pasivos de corto plazo era 100%, hoy día estamos en 50%. Por lo tanto, habría que esperar que en los siguientes meses el gobierno nacional vaya a hacer uso de ese buen momento del precio del petróleo que le ha permitido acumular más de 700 millones de dólares en ingresos en este año frente a lo que era el año pasado, y la recaudación fiscal que para el mes de abril fue récord histórico. Nunca el registro del Ministerio de Finanzas había recibido la suma de 2.000 millones de dólares en un solo mes, y esperemos entonces que los atrasos que el gobierno acumula en este año, que más o menos son 1.200, 1.300 millones de dólares, pueda ser disminuido para que la economía pueda sentir ese flujo de recursos hacia ella. Alexis. A ver, ahí estaba silenciado. Bueno, le saludaba, economista. Un placer conversar con usted. A ver, en las últimas horas, el presidente Lasso en su cuenta de Twitter se ha referido, digamos, no solo a a esta suerte de bonanza que está experimentando el Ecuador por los precios del crudo, porque ya sabemos los efectos de todo lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, y ha dicho que por primera vez en 14 años se vendió petróleo directamente, sin intermediarios. La venta fue totalmente clara, dice él, 12 millones de barriles a una refinería de Estados Unidos y una empresa estatal peruana por 1.100 millones de dólares. Esto generó un valor adicional de 50 millones de dólares al país, dinero que antes se lo llevaban los intermediarios. En 100 millones de barriles son 420 millones por año. La gran obra de este gobierno es que lo que antes se robaban ahora sirve para financiar obras y servicios para los ciudadanos. El problema es que, como decía en la introducción Licenia, los hospitales no tienen medicinas, las escuelas no han sido reparadas para que los chicos puedan volver a clases en este nuevo periodo en la costa. Las carreteras están destruidas porque no se les ha dado mantenimiento durante los últimos 5 años. El registro civil no está en capacidad ni siquiera de entregarle cédulas, que parecería que era algo de la cotidianidad. Eso pasa también con las licencias y las matrículas, las placas, etcétera. Entonces vemos un estado que casi ni funciona, pero el presidente dice, plata tenemos. Sí, esa es la realidad. El gobierno ha empezado a recibir los recursos consecuencia de la reforma tributaria que logró la aprobación por lo que los asambleístas
no decidieron qué hacer con esa reforma, y esa reforma le está dando al gobierno algo así como 800 millones de dólares adicionales en este año 2022, y esa plata tiene que ir recibiéndola, y el gobierno tendrá que empezar a querer destinar una parte de ese recurso a cierto gasto adicional. Porque hay que estar claro, el déficit fiscal aprobado fue 3.800 millones de dólares. Si uno considera que hay 1.300 millones adicionales de ingresos por impuestos, ese déficit sigue siendo déficit y baja a 2.500. Si uno considera también que el petróleo puede estar $30 más de lo presupuestado, le podría dar arriba de 1.500 millones de dólares, y ese déficit que bajó a 2.500 bajaría a 1.000 o 1.500 y sigue siendo déficit. Por lo tanto, no es que el ingreso adicional del precio del petróleo o el ingreso adicional de los impuestos me deja una situación de liquidez extraordinaria para poder hacer obras que yo quiera. Lo que me dice es, te está ayudando a tapar el hueco fiscal, que es enorme. Y te está ayudando a no tomar más endeudamiento, que también es enorme. Pero aunque sea incrementando algo el déficit perdón que le corte fiscal. ahí, economista, perdón que le corte ahí, porque también hubo ayer una parte de la declaración del presidente en el conversatorio de los martes, cuando habló nuevamente de la muerte cruzada, dijo, no, la muerte cruzada generaría un frenazo a la economía del país, y yo entiendo perfectamente a qué se refiere el presidente. Siempre esa inestabilidad política asusta a los mercados, evidentemente, y usted que es economista lo sabe mejor que yo, y se refirió a que, bueno, también el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales podrían ver eso como una mala señal. Y hace poco también se anunció de la llegada de nuevos créditos al Ecuador. O sea, seguimos endeudándonos a pesar de esta suerte de, digamos, de bonanza que estamos experimentando. Es que si usted tiene que pagar, como este año, 4.000 millones de dólares de amortizaciones de deudas pasadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pagas 4.000 millones de dólares de deuda si tienes déficit fiscal? Es decir, si tus gastos son mayores a tus ingresos, quiere decir que no te estás generando plata para atender tus deudas. ¿Y cómo las pagas? Las pagas tomando una deuda nueva. Entonces, hasta ahora, hasta el mes de abril, lo que hemos tenido es algo así como 1.100 millones de dólares de nuevo endeudamiento para pagar 1.600 millones de amortizaciones viejas. Por lo tanto, uno dice, estoy tomando deuda para pagar deuda. Pero en este momento, al mes de abril, estoy tomando menos plata de la que necesito tomar para pagar 1.600 millones de dólares. ¿Pero por qué tomo menos plata? Porque estoy recibiendo más plata por petróleo y estoy recibiendo más plata por impuestos. El asunto acá es, ¿cuánto de esa plata adicional del precio del petróleo puedes destinarla a ciertas obras que están reprimidas, como ustedes bien lo señalan? Por ahí carreteras, por ahí hospitales, por ahí escuelas. Esa es la pregunta que tiene que hacerse el gobierno, y la respuesta que estamos a la espera de que empiece a ocurrir en este momento, de un precio de petróleo extraordinariamente alto, que no tiene una certeza de hasta cuándo puede durar. Economista Ortiz, ¿por qué si ahora tenemos más ingresos, el país sigue acumulando los saltos por pagar o los atrasos? ¿Por qué no se puede ir pagando de a poco a la medida del ingreso fiscal y no acumular tanto atraso pendiente? Usted mencionaba en su artículo que son más de 1.000 millones de dólares los atrasos. ¿Por qué entonces, si tenemos solo 2.000 millones por la recaudación tributaria, más de 300 millones por el tema del incremento del precio del petróleo, por qué no podemos ir igualándonos en el pago de los atrasos? Sí, la plata del petróleo y la plata de impuestos no se reciben el primer día del mes, se reciben a lo largo del mes, ¿verdad? De hecho, el petróleo, casi que el Petroecuador te envía los recursos en la segunda quincena, y el impuesto entra más o menos parejo a lo largo del año. Entonces, hoy día un poco debería decir, si ya más o menos uno tiene los números de por dónde está yendo la recaudación, que abril era un mes de recaudación de impuesto a la renta, entonces uno debería decir, algo de esos recursos deberían lanzarse a la economía
para pagar esos atrasos. Y eso es lo que no hemos visto. Y por eso es que mi último editorial en Diario Expreso, yo señalaba, el mensaje era, ¿cómo así tener atrasos si tengo tanta plata? Y el llamado era al final del editorial decir, oiga, esperemos que esta plata que la ha logrado acumular pueda empezar a pagarla ya en el mes siguiente, en mayo y los próximos, y no acumule recursos para esperar qué tamaño de vaca flaca, digamos. Yo creo que la vaca flaca está suficientemente grande como para ya empezar a utilizar esos recursos extras, una parte, ¿verdad? Una porción pequeña, aunque sea de esos recursos extras, para pagar algo de atrasos, porque es irresponsable pensar que toda la plata del excedente petrolero voy a utilizarla para hacer algún tipo de gran obra, porque eso significaría tener que tomar mucha más deuda de la que se necesita porque el precio del petróleo ha mejorado, y esto es de esos 1.500 millones de dólares, ojalá el gobierno pudiera utilizar el 10%, el 20%, el 30% para poder destinar a ciertos proyectos que el gobierno considere urgentes. Bueno, usted nos decía, economista, hace un momento, y digamos coincide absolutamente con todo lo que han advertido analistas en materia económica, una recaudación récord en materia de impuestos que supera los 2.000 millones de dólares, a pesar de eso una inversión en lo público que no alcanza ni el 0.15% con relación al PIB en lo que va de este primer año de gobierno. La gran obra, el presidente ha dicho, ha sido la vacunación, y fue un proceso exitoso que creo que nadie en este país puede desconocerlo. La pregunta es qué viene después de la vacunación, y de ahí, digamos, yo me remonto a la época de la campaña electoral y recuerdo que la gran obra del presidente, bueno, la gran propuesta de campaña del presidente Lasso era la generación de empleo. ¿Cómo se puede hacer para que estos recursos que ahora están ahí, digamos, en una cuenta ahorrados, sirvan para generar empleo con inversión pública? Y por otro lado, también cómo incentivar para que desde el sector privado empiece a dinamizarse el mercado laboral. Con una pregunta adicional, economista, ¿es real esa cifra que da el presidente de que durante este primer año de su gobierno se han creado 350,000 plazas de empleo, o es que estamos experimentando un rebote de la crisis que afrontamos los últimos años y estamos recuperando en realidad plazas de empleo que se perdieron durante los años anteriores? Y digamos, estos 350,000 plazas de empleo que dice el presidente que se han creado, no se compadece con el número de afiliados que aparecen en la seguridad social, que son apenas 80,000. Sí, seguramente buena parte de esos empleados nuevos es el rebote de la crisis del 2020, igual que el crecimiento económico el año pasado es rebote de la crisis, igual que la recaudación tributaria que va mejorando de alguna forma. Ya es un rebote más fuerte el tema de la recaudación, porque hubo una reforma tributaria que le quitó recursos a los patrimonios más altos, y le quitó impuestos también a los que ganan más de $2,000. Hay una buena parte del tema del rebote. Pero acá es importante volver a señalar algo, ¿no? Hay que estar claros qué es lo que queremos. Que el país tenga una situación fiscal controlada, o que el país siga viviendo desbandado en el déficit fiscal, ¿no? Entonces, aquí el tema es el grado de ajuste. Yo considero que el gobierno está yendo en un grado de ajuste excesivo. ¿Por qué? Porque si el año 2020 el déficit fiscal fue 7,000 y el año pasado el déficit fiscal fue 4,000, este año que el déficit fiscal baje a 3,000, a 2,500, creo que es suficiente para la economía, y que el resto, ¿verdad?, lo vaya el gobierno controlando para que el año siguiente pueda bajar a 1,500 y así tener una economía un poco más estable. Porque si no hago eso, ¿verdad?, y tengo un déficit fiscal más alto, quiere decir que voy a seguir aumentando la deuda pública, que está arriba de 70,000 millones de dólares. Y una deuda pública que hoy día, al menos en costo de interés, el costo financiero de la deuda pública total, está abajo de 4 puntos de interés, 4%. Está quizás 3,70, 3,50. En el pasado, hace 2 años y hacia atrás, históricamente, siempre la deuda pública estuvo en 6,5% de interés, en ese rango entre 5,5 y 6,5. Hoy día está el 3,5% de interés. Es barata, uno puede decir inclusive es baratísima, es récord hacia abajo.
el costo financiero de la deuda. ¿Y por qué? Porque por la pandemia el gobierno de Moreno no pudo pagar la deuda externa, que era más de 17.000, casi 15.000 millones de dólares. Ajá. Y entonces se refinanció esa deuda y arrancó con una tasa de interés del 0%, se hizo un recorte de 1.500 millones de dólares, esa deuda hoy día está pagando el 0.5%, pero también se le suma un monetario que tiene tasas menos del 3%, pero insistimos seguimos en la dificultad de que la deuda nueva, si vamos a los mercados internacionales, siga estando arriba del 10%. Entonces no es un tema tan sencillo como decir, gasta todo el excedente petrolero, sigue tomando la deuda, porque esa deuda nueva de los mercados internacionales va a estar igual al 10% y es impagable. Economista Ortiz, estaba previsto un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional por alrededor de 700 millones de dólares y se supone que esta revisión, o depende de la última revisión, que estaba previsto que termine a finales del mes pasado, a finales de abril. Si esto se concreta, entendería yo que el gobierno ecuatoriano está haciendo todo lo posible por cumplir con el Fondo Monetario Internacional y mantener ese acuerdo. Recibirá esos 700 millones de dólares en las próximas semanas. ¿A qué se deberían destinar estos 700 millones de dólares o a qué los van a destinar? El presupuesto del Estado tiene un déficit fiscal y la deuda llega a cubrir ese déficit fiscal. La deuda llega a pagar amortizaciones de deuda. Es decir, no es el hecho que llegue deuda, no quiere decir que es plata adicional, plata fresca. Es el mismo presupuesto del Estado, que son los mismos gastos corrientes y de capital que más o menos están bordeando casi 29.000 millones de dólares. Entonces, la deuda llega a atender ese requerimiento del presupuesto del Estado. Y va a llegar en menos cantidad porque hemos tenido mejores ingresos petroleros, mejores ingresos de impuestos. No es una deuda nueva, adicional, que no estaba contemplada para poder destinar a otros gastos que se convertirán en aumento del déficit. Entonces, el gobierno tiene que cumplir su presupuesto, ojalá cumplirlo a tiempo y ojalá destinar algo extra de ese buen momento del precio del petróleo para atender ciertas obras no permanentes, entiéndase carreteras, entiéndase hospitales, entiéndase escuelas, o infraestructura, para poder reactivar un poco la economía que está caída todavía, golpeada, porque seguimos esperando un crecimiento económico de 2.8% para este año o 2.9% que dice el Fondo Monetario, que recién en el año 2021 y 2022 casi que igualarán la gran caída del año 2020. Por lo tanto, ojalá llegue el financiamiento del Fondo Monetario, que son 1.700 millones de dólares. 700 debieron llegar en diciembre del año pasado y pareciera que están juntando el programa para recibir los 1.700 juntos y termina el programa con el Fondo Monetario en el mes de agosto. Y yo digo, ojalá también termine el programa con el Fondo Monetario y no nos embarquemos otra vez en un programa con el Fondo Monetario para seguir estando en el recorte demasiado acelerado del gasto y del déficit, para que el gobierno pueda moverse un poco más con holgura para si quiere tener un déficit fiscal de 2.500 en este año y 2.000 el siguiente, le pueda servir para no hacer en juego de yo corrijo y me desgasto y deja la puerta abierta para que el otro regrese y se dedique a gastar y se dedique a volver a inflar un déficit fiscal como se tuvo en los 10 años pasados en más de 5.000 millones de dólares en promedio. Hubo algo que fue, digamos, una constante durante largos años, economista, y es que se satanizó la inversión pública, por las razones que sean. Pero acá hubo gente que satanizó la inversión pública, que más bien consideraba que eso era gasto y muchas veces gastos innecesarios, y nos habló de la necesidad de reducir el tamaño del Estado, de reducir ese Estado obeso, etcétera, etcétera.
¿Cuáles son las áreas prioritarias en las cuales el gobierno debería tratar de invertir? Porque estamos hablando de menos del 0.15% de inversión en relación al PIB en este primer año de gobierno. Digamos, eso genera inquietud, preocupación, porque la inversión pública a ratos también, cuando no hay esa inversión privada que uno anhela, viene a ser como una suerte de salvavidas, ¿no? Y genera empleo. La inversión pública también genera empleo, la obra pública genera empleo. ¿Por dónde debería empezar el gobierno? Sí, el 0.15% es una cifra que yo la tengo, me suena que es los primeros 4 meses de este año. Yo no tengo el dato del año completo, cómo está frente al Producto Interno Bruto. Y mire que la inversión pública llegó a estar en el año 2012, 2013, 2014, llegó a estar en 12.000, 13.000 millones de dólares. Y de ahí empezó a declinar, porque las circunstancias cambiaron del 2014 en adelante. Bajó el nivel de precio del petróleo, el país ya no tenía acceso a financiamiento, y de los 14.000 que pudo haber llegado allá en el año 2014, bajó a 7.000 antes del gobierno de Moreno. Es decir, ya la economía venía sufriendo una caída muy brusca de la inversión pública. El tema acá es que con el presidente Moreno se mantuvo más o menos entre 7.000 y 5.500, por ahí el valor. Pero ahí hay dos trampas, ¿verdad? Dos informaciones que son incompletas. Uno, que en esos 5.500 millones está la plata que se le reparte a los municipios, juntas parroquiales y prefecturas, que en este año son 2.300, por ejemplo. Y otra información que no es tan correcta es que ahí había 1.000 millones de dólares en esos últimos 5.000 millones del gobierno de Moreno. Es que ahí había casi 1.000 millones de gasto de personal que se ubicaba como gasto público. Entonces, es esa situación ya corregida, el gobierno actual la estaba ajustando, pero se le fue la mano en el recorte del gasto por el lado de la inversión, porque solamente va a estar en 1.800 millones de dólares en obra pública para este año. Ahí yo le podría sumar, para hacerlo comparable, 2.400 millones de los municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Ahí estaremos hablando de 4.200. Y están ahí 1.000 millones que ya no están en la obra pública, sino que están en el gasto. Y volvemos a los mismos 5.000 y pico millones. Pero ese valor de ahí, sincerado, y está bien que lo sinceren, podría aumentar un poco más, ojalá 500 millones de dólares, ojalá 700 millones de dólares. Y a los proyectos que urgentemente uno se da cuenta que el país necesita, y ahí viene la discusión. ¿Qué haré primero? ¿La carretera Guayaquil-Machala, o la autopista Guayaquil-Quito, o el puente sur de Guayaquil, o alguna otra obra que el gobierno nacional estime adecuada? Esa es la gran discusión que está al frente. ¿Qué hacer con esta porción que el gobierno decida tomar de la mejora del precio del crudo para ciertas obras adicionales al presupuesto, hacer que el presupuesto empuje algo también en la economía? Economista Ortiz, hay analistas que aseguran que el Ecuador ha hecho todo lo contrario de lo que recomendaba la CEPAL, y tal es así que su rebote económico ha sido el más bajo de la región en el año pasado, y que ahora el consumo, y es evidente porque el consumo de algunos hogares, yo digo en este punto, los más afortunados que han recibido las remesas, es lo que les ha permitido subsistir en este tiempo de crisis económica, por todo lo que usted ha dicho, porque todavía no se ponen al día en los pagos con los atrasos, porque no se está inyectando estos recursos extraordinarios a la economía nacional, y hay gente que ha podido subsistir en base a las remesas, pero no es la generalidad. ¿Qué se debería hacer para que esa otra porción de la población que no recibe las remesas pueda subsistir económicamente? Claro, Perú cayó 10% en la pandemia y rebotó más del 10% del año posterior a la pandemia. Colombia cayó más del 6% en la pandemia y rebotó el 6% y algo más en la pandemia. Nosotros caímos 8 y rebotamos 4, a la mitad. Pero la parte que se nos olvida es que la economía peruana venía, a pesar de la crisis política interna, venía bastante bien manejada, no tenía situación fiscal débil, y pudieron el año 2021 hacer el 20 y parte del 21, hacer lo que corresponde, gastar un poco más. Y Colombia en la misma suerte. Nosotros teníamos
8 años de déficit fiscal en promedio de 5.000 millones de dólares y estábamos en medio de un programa de ajuste. El tema es, el programa de ajuste pudo habérselo suavizado un poco. El año 2020, de hecho, no se gastó todo lo que estaba presupuestado porque no había plata. El 21 pudo haberse suavizado un poco el programa de ajuste, pero estábamos en medio del programa con el Fondo Monetario. Y el 21, en mi opinión, no debió pasarse una ley aumentando impuestos. No debió haberse eliminado el tema de las deducciones. Si querían poner impuesto patrimonial, está bien, pongan el impuesto patrimonial. Quizás no era el momento, porque estábamos en una economía que quería salir y reactivarse. Hoy día le estás quitando esos recursos a la economía y el asunto es que no se los está devolviendo a la economía en exceso de lo que estaba presupuestado. Estás devolviéndole exactamente lo que estaba presupuestado. Entonces, el crecimiento nuestro es más lento. Y para graficarlo de esta manera, el año 2022, la economía va a crecer 2.8 según el Banco Central. Pero desde el 2014 hasta el 2021, si uno suma los crecimientos económicos de esos 8 años, la economía sumada creció 2.8. Es decir, la economía ya venía creciendo mal, ya venía sin crecer, se le complicó más la caída de 8 puntos en el año 2020. Entonces, y antes de la pandemia, la economía iba a crecer 1,5, esa era la expectativa. Hoy día estamos con el 4 del año pasado, con el 3 de este año, y la gente puede decir, qué bueno que estamos creciendo el 3%, y la verdad es, no estamos creciendo, estamos todavía rebotando. Y cuando salgamos de este rebote, ojalá podamos crecer el 2,5, ojalá podamos crecer el 3%, porque la economía ecuatoriana ha venido complicándose en los últimos años y ahora estamos ajustando. No nos gusta ajustarnos. Quisiéramos un poquito más de holgura y eso es lo que es la gran discusión con el gobierno. Muchísimas gracias, economista, por su apertura, por habernos acompañado en esta entrevista. El economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas y analista económico que ha estado con nosotros. Muy amable, economista. Muchísimas gracias.